Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. ¿Cuántos vinieron con gozo a la casa del Señor? Amén. Amén. Bueno, un placer nuevamente estar con ustedes trayendo la palabra del Señor. Estoy segura de que esta palabra va a bendecir su vida, así como lo ha hecho con la mía o aún más en mi vida y en la vida de mi familia, para la gloria del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Pedirles de que tomen el escudo de la fe, como dice la palabra, para apagar ¿qué? Los dardos del maligno. ¿Y qué más? Y nuestra espada, que es la palabra. ¿Cuántos la trajeron? No pueden dejar esta espada, porque con esta es que acabamos. Amén. Entonces, bueno, en esta mañana el título que se le ha dado a la prédica es agente o víctima. A manera de pregunta, agente o víctima, tú decides. Amén. Entonces, permítame antes de entrar en materia en la palabra del Señor, por allá a finales de los años 60 se hizo un experimento, se llevó a cabo por la Universidad de Stanford en California y consistía en que se puso a prueba un grupo de niños. Este grupo de niños se tenía en un salón de clases y su profesor le dijo a estos niños de que les encomendaba cuidar un caramelo, un dulce, y que ellos no debían comer ese caramelo, sino esperar, aguardar hasta 15 minutos que el profesor saliera y regresara, porque él le iba a dar además otro caramelo si no lo comía. El resultado fue que el 30% de los niños logró vencer esa tentación y lo logró. El 70% restante no lo hizo. Lo curioso es que el experimento no quedó allí, sino de que le dieron seguimiento a la vida de estos niños durante su vida, ya adultos, y coincidían que había un factor común entre ellos, y era de que fueron más disciplinados y muchos de ellos eran más exitosos en muchas áreas de su vida. Entonces, este experimento en realidad es un diario vivir. Amén. Estamos expuestos a diario a muchas tentaciones, no solamente al dulcito como si estuviéramos a dieta. Ese solamente lo dejamos cuando estamos a dieta, que no nos podemos comer el dulce. Pero en realidad es que estamos expuestos a tentaciones en nuestro diario vivir, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de hablar, aún más cuando estamos en el Señor. Y que hay de aquellas necesidades que muchas veces tenemos por suplir, y entramos muchas veces en desesperación por querer solucionarla. Entonces, la invitación esta mañana es a examinarnos y a darnos cuenta que estamos siendo agentes de la situación, y como ese 30% de esos niños tomaron el control de la situación, o si no, estamos siendo víctimas y dejando que las situaciones nos manipulen. Vamos a descubrirlo en la palabra del Señor. Bueno, la buena noticia es que las situaciones que tenemos que enfrentar no las enfrentamos solos. Tenemos al Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la valentía y nos permite tener su ayuda para enfrentar cualquiera que sea la situación. Amén. Entonces yo le digo que me acompañen, te pido el favor que me acompañen a Efesios, el capítulo 2. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 10, Efesios 2, del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 23, por favor. El 3, por favor. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de qué más, de los pensamientos. Yo quisiera que usted señale esa palabra pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos
en pecado, señale también por favor la palabra muertos en pecado, nos dio vida y señale juntamente con Cristo. ¿Qué sigue? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, señale la palabra hechura suya, nuevamente creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Damos gloria al Señor por esta palabra tan maravillosa, porque es un cuadro que nos lleva a darnos cuenta de que nuestra vida con Cristo se divide en un antes y en un después. Entonces, en otras palabras, antes vivíamos muertos en delitos y pecados y sobre todo siguiendo la corriente de nuestros propios pensamientos y siguiendo las órdenes de alguien más, del enemigo. Y después, cuando ya conocemos al Señor y lo recibimos en nuestro corazón, el Señor dice que nos ha dado vida juntamente con Cristo. Entonces, además de que nos da vida, Él también nos va a capacitar y nos va a equipar ¿con qué? Con su gracia, para poder enfrentar cada situación. Y dice, me llama la atención en el verso 6, por favor. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la vida que tenemos aquí, esta vida que vivimos en este cuerpo, en realidad opera desde el cielo. En realidad, la base de nuestra vida aquí debe de operar desde el cielo, porque la palabra lo está diciendo, estamos sentados en lugares celestiales. Ahora mismo nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Hay que mirarlo con los ojos del entendimiento, los ojos del Espíritu Santo. Y entonces nuestro cuerpo opera aquí. Es decir, que la medida como nosotros nos manipulemos aquí debe ser una señal que nos venga desde el cielo. Por ejemplo, tenemos televisores en la casa, televisor. Un televisor funciona porque la señal viene ¿de dónde? De un satélite. Si el satélite no le manda una buena señal, el televisor no va a funcionar, es decir, no tiene propósito. Amén. En cambio, entonces, de la misma manera nosotros funcionamos en el Señor, en esa nueva vida que el Señor nos da. Si la señal está distorsionada, entonces no vamos a poder cumplir el propósito por el cual el Señor nos creó. Entonces, también me llama la atención porque el Señor nos dice que estábamos muertos, porque nuestra naturaleza ha venido, es una herencia de Adán, antes del Señor. Adán pecó y él perdió, él siguió viviendo, decía el castigo era morir, pues siguió viviendo en su cuerpo, pero su espíritu murió, su espíritu ya estaba condenado. Entonces decimos como que ese estuche que es el cuerpo perdió su propósito. ¿Por qué? Porque lo que le daba vida se murió. Saben que mi papá partió con el Señor hace un poco más de un mes y yo cuando estaba con él allí, yo no me cansaba de analizar que lo que nos da vida es nuestro espíritu. O sea, el cuerpo cambia totalmente ya cuando no estamos, en realidad es un estuche, en realidad es algo que es vacío. Entonces, nuestro verdadero valor es nuestro hombre interior. Entonces, es lo que debemos invertir, lo que debemos cada domingo escuchar la palabra del Señor y accionarla durante la semana. Cada mañana buscar del Señor y presentar todo delante del Señor, amén, para que el Señor nos fortalezca. Me acuerdo una canción en mi adolescencia, decía como algo de que el cuerpo es un estuche y de que somos superficiales, que lo que hay adentro es lo que vale, y en realidad es así. No está alejado de la palabra de Dios, porque en la sabiduría del Señor nos ha dado un cuerpo, sí, pero en realidad lo que vale es nuestro espíritu, amén. Entonces, en el verso 10 me llama la atención también que dice que somos creados ¿en quién? En Cristo Jesús. Eso nos indica que tenemos una nueva identidad. Ya no tenemos la identidad de Adán, ya no tenemos por qué cargar con ese viejo hombre. La palabra del Señor nos dice que debemos hacer morir lo terrenal
y dejar ese viejo hombre atrás. Y nos da también una clave, ¿cómo lo podemos hacer? Renovando nuestros pensamientos. Entonces, vean que tenemos una nueva identidad en el Señor Jesucristo. Me llama la atención porque hoy en día el mundo es lo que más ataca, la identidad de la persona. Entonces quiere hundirlo en una depresión, hundirlo en una falsa identidad. Pero en realidad cuando estamos en Cristo, la identidad es la del Señor. Y por eso el mundo ofrece celebridades, Hollywood, actores y otro tipo de personas que quieren robar la identidad que tenemos cada uno de nosotros, especialmente pues en los jóvenes se ve más, que siguen de pronto una celebridad, quieren saber cómo se comportan, cómo hablan y de alguna manera se copia ese estilo de vida. Pero déjame decirte que nuestra más grande celebridad y al único que nosotros debemos de reflejar se llama Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Por qué lo debemos seguir a Él? Porque Él permanece, porque Él no es pasajero, porque Él dice que Él era, es y ha de venir. Amén. Lo esperamos ansiosos. Entonces, era algo claro que Jesús sabía. Jesús sabía quién era. Le invito a que me acompañen a Mateo, capítulo 3, versos 16 y 17. Y aquí Jesús empezó su vida bautizándose y dice su ministerio bautizándose y dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos cómo allí el Señor, el Padre le ratifica, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ya está una palabra dada para Jesús y Jesús la creyó porque Él se apropió de esa identidad que venía del Padre. Y vemos que entonces de esa misma manera nosotros debemos tomar ese ejemplo y creernos esa identidad que el Señor nos ha puesto en cada ministerio, como cabezas de hogar, como mamás, como trabajadores, en cada área de nuestra vida nosotros debemos apropiarnos de lo que el Señor nos ha dado. Amén. A veces yo lucho con mis 3 hijos y estoy loca y le digo a Jonathan, Dios mío, Señor, pero y me cargo tanto a veces y enseguida yo lo que digo es, me viene a mi mente, es que el Señor me los dio, yo puedo con ellos. Entonces, pues un propósito será. Entonces, la invitación es a ser valientes y a no mirar el lado negativo, sino el lado positivo de las cosas y lo que el Señor nos ha dado para dar vida. Amén. Entonces, debemos estar seguros de quién somos. Porque déjame decirte que si hay alguien que sabe quién eres tú y quién soy yo, es el enemigo. El enemigo de nuestra alma, él sí sabe quién y el poder que actúa en nosotros. Y entonces él va a tratar, él no puede tocar nuestra alma, porque ya nosotros hemos sido sellados con la sangre de Jesucristo. Ya nosotros hemos muerto a esa vida que él operaba en nosotros, a esa autoridad que él operaba en nosotros, porque como lo leíamos, éramos hijos de la desobediencia, ¿verdad? Y decía de que hacíamos la voluntad de nuestros pensamientos y hacíamos la voluntad de las cosas de este mundo. Pero entonces ya al venir al Señor nosotros tenemos una nueva identidad. Pero Él, aunque no nos puede tocar, Él va a trabajar 24 horas, 7 días a la semana para hacer precisamente que tú dudes de la identidad que tú tienes en el Señor, de que tú dudes de lo que el Señor ha depositado en ti, de que tú te alejes de ese propósito, porque piensa una cosa, si Él logra hacer que tú te desvíes de tu propósito, ya tú no tienes sentido. No tiene sentido para qué seguir. Es como lo que yo veía reflejo, pues ya el espíritu de mi padre no estaba, el cuerpo pues ya no tenía una función. Entonces asimismo el enemigo va a querer meterse en situaciones para hacerte dudar y de que tú pierdas el verdadero propósito por el cual el Señor te ha mandado. Algunas veces nos golpea y de pronto nos caemos, pero no nos puede parar. Amén. Entonces, vamos a ver que en Mateo, capítulo 4, verso 2, vamos a leer desde el 2, dice que, bueno, antes de entrar allí, quisiera compartirles de que
Además, el enemigo usa una táctica que es la misma y ha sido la misma desde siempre, que es crear duda, es crear confusión. Él quiere moverse en medio de una necesidad que tú tengas para crear confusión. Sutilmente se va a meter, entonces te va a ofrecer soluciones temporales. Entonces lo vemos en Mateo 4 en la tentación. El Señor había ayunado, dice la palabra del Señor, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿cuántos han hecho ese ayuno aquí? Entre comidas apenas, ¿verdad? Imagínense, el Señor estaba era cargado del Espíritu Santo, imagínense, en esos 40 días y 40 noches, pero que hubo una necesidad, ¿verdad? ¿Sintió qué? Hambre, hubo una necesidad física. Dice, continúa el verso 3 y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Entonces vemos cómo el enemigo quiso moverse en medio de esa necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Había hambre, ¿verdad? Entonces, él quiso crear confusión, quiso crear duda. Además, porque vemos en el verso anterior que el Señor, el Padre le había dicho a Jesús que era ¿qué? El Hijo, ¿verdad? Y miren qué curioso que él le dice, si eres el Hijo de Dios. Entonces no te extrañes cuando el Señor te ponga a dudar en una promesa que ya Él te ha dado. Porque eso es lo que pasa. Él quiere moverse en lo que Dios te ha dicho. Y tú tienes que tener cuidado con eso. Porque Él quiere crear la confusión y Él quiere poner en tela de juicio lo que el Señor te ha dado para que tú dudes. Entonces Él va a traer inseguridad a tu vida, va a traer duda. Por ejemplo, cuando muchas veces dice, pero y te va a decir, pero si Dios te ama tanto, ¿por qué te sucede esto? Pero si Dios te ama tanto, ¿por qué tú pasaste por este dolor tan grande? ¿Por qué mi relación se quebró? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que el enemigo quiere traer a nuestro pensamiento. Es el pensamiento y tú tienes el control. Así como tú ves televisión y en el momento que deseas cambias a otro canal, así mismo tú puedes derribar esas fortalezas cambiando tu pensamiento. No le des mente a lo que no te edifica, no le des mente a lo que no interesa, a lo que no te ha dicho Dios. Amén. Entonces Jesús no se operaba, si vemos antes de eso, si vemos, vemos en Génesis capítulo 3, verso 1 al 5, es la misma táctica. Por ahí dicen que tenemos que saber cómo luchar cuando tenemos que conocer al enemigo. Si nosotros no sabemos cómo opera el enemigo, ¿cómo vamos a luchar? Y si nosotros tenemos esta espada, debemos de también saber que esta es la única que lo puede derribar. Amén. Entonces dice lo que le dijo a Eva, le dijo Eva, bueno, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Vean, enseguida le dice Dios, lo que Dios ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no murmuráis. No muráis, perdón. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Está colocando en tela de juicio lo que el Señor está sembrando, la cizaña y la duda, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué tremendo, ¿verdad? Una verdad disfrazada, bastante. Entonces hay que saber identificar las cosas que vienen del Señor. Jesús no se movía en esa duda, Él sabía quién era. Él sabía y le creía al Padre. Él no operaba en ese tipo de juego de inseguridad y de identidad. Él sabía lo que Dios le había dicho y también su propósito. Él nunca quiso independizarse del Padre. Él no jugaba a eso. Él quería depender 100% de lo que Dios había dicho. Se lo puso así como, si Dios me dice que haga esto, yo lo voy a hacer. Pero si no,
no lo voy a hacer, porque yo quiero estar conectado con el Padre. ¿Cuántos quieren estar conectados aquí con el Padre? Amén. Entonces, vemos que no era una cuestión de que si él podía hacerlo, era cuestión si lo haría. Porque sabemos que el Señor hizo milagros después, alimentó a una multitud. O sea, él sabía el poder que operaba en él. ¿Cuántos saben el poder que opera en usted? Amén. Entonces usted tiene que apropiarse de eso y no temer. Jesús lo sabía qué poder operaba en él. Y era no cuestión de demostrarle al enemigo lo que él quería ver. Era cuestión de que él sabía que lo podía hacer, pero no le iba a dar gusto. Entonces, así él más adelante hizo milagros. Y entonces, como dice la palabra también, todas las cosas me son lícitas. A la verdad, todos, en cualquier momento de nuestra vida podemos hacer lo que querramos, ¿verdad? Tenemos un libre albedrío, pero no todas que nos convienen. Exactamente. Entonces, las que nos convienen son las que Dios ha establecido para nosotros. En otras palabras, no hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, dice, Jesús pensó, si yo hago esto, voy a saciar mi necesidad temporal, de una manera temporal, pero esto no va a ser eterno. Es decir, va a volver a tener hambre. Y a veces, muchas veces, y era lo más fácil, qué fácil era convertir esas piedras en pan, para él no le costaba sino cuestión de segundos y comerles y saciar, pero sabía que iba a desobedecer y no era la mejor. ¿Cuántas veces tomamos decisiones a la carrera? ¿Cuántas veces como esos niños nos comemos el dulce y no pensamos en las consecuencias? Y pensamos que fue lo más fácil y a la final o al final del día vemos que es el camino más largo y que tenemos que pagar consecuencias de esas malas decisiones. Amén. Entonces, no elegir lo temporal, elegir lo eterno. Esperar por la palabra del Señor y la indicación del Señor. Recuerde que la señal debe de venir de arriba. Entonces, la invitación esta mañana es no permitirse ser una víctima de la situación, sino ser un agente y tomar la autoridad del Señor. En el verso 4 de Efesios dice que lo temporal sacia tu cuerpo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Perdón, Efesios no, en Mateo, perdón. Estamos hablando de lo temporal que sacia el cuerpo por un instante, dice Mateo 4. Miren lo que Jesús le respondió. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, lo natural de esta tierra nos va a saciar por un periodo de tiempo, sino que va a ser eterno. Toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que de esa palabra que sale de la boca de Dios, que está contenida en estas letras, es lo que usted y yo necesitamos para saciarnos eternamente, amén, y vencer las tácticas del enemigo. Salmo 119:11. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Palabra corazón, ahí quiere decir el pensamiento. Cuando usted graba su pensamiento, la palabra del Señor, usted no va a pecar, no le va a dar tiempo de pecar contra él, porque va a haber una alarma que le diga, hey, vas por el camino equivocado, hey, vas por esto no es correcto. Entonces eso te va a evitar pecar contra el Señor. Entonces necesitamos sacar tiempo para alimentarnos de la palabra del Señor. Dice científicamente, leía que el comportamiento de cada persona es motivado por lo que hay en sus pensamientos. Y no necesitamos que la ciencia nos lo diga. Sabemos que la ciencia está atrasada a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que está actual. Entonces, la palabra de Dios dice que tal es el hombre en su pensamiento, así tal cual es. Entonces, tu comportamiento va a reflejar lo que hay en tus pensamientos. Amén. Entonces, es crecer, es saber esperar y discernir las situaciones, qué viene de Dios, qué no viene de Dios, y por ende escoger la mejor decisión y la actitud fortalecida en el Señor. Salmo 119, 49 y 50. Salmo 119,
49, 50 dice la palabra del Señor: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, acuérdate de las promesas que el Señor te ha dado, acuérdate de lo que el Señor te visitó un día y te dijo, a tu vida, a la vida de tus hijos, a tu familia, todas esas promesas que el Señor te ha dado, acuérdate de ellas, y en la cual que me has hecho esperar. Espera, no te apresures a tomar decisiones. Si es en tu hogar, si estás a punto de tomar una decisión en el trabajo, en cualquier que sea el área de tu vida, aguarda al Señor y espera. Espera, porque por lo general el Señor no trabaja cuando estamos acelerados. Fue lo que me pasó cuando yo llegué a Montería y mi corazón estaba muy turbado, estaba muy confundido, estaba con muchas preguntas porque somos humanos, somos seres humanos, tenemos emociones. Pero el problema es si esas emociones le damos rienda suelta y no nos calmamos, y entonces justo allí cuando nos calmamos es cuando el Señor habla a nuestro corazón, como lo hizo con Elías. ¿Dónde estaba? ¿En ese viento recio? No estaba, estaba en un silbido, en la paz, en la apacible. Gracias, pastor. Y vemos que así mismo el Señor va a trabajar. Cuando nosotros hacemos una pausa y estamos calmados, el Señor justo allí nos va a hablar. Y el Señor, esa vez que yo llegué allá, me empezó las personas a hablarme, a darme testimonios de mi papá, a darme testimonios que él había dado, que él había hecho, y el regalo más grande que me pudo haber hecho, porque la duda me visitó una vez y no sé por qué no recordaba de que él había recibido el Señor conmigo. Y cuando mi hermana me dice de que él desde el día que recibió el Señor conmigo, él nunca más pisó otra iglesia más que la iglesia cristiana. Y habían cosas con las que él luchaba, sí, por eso a veces de pronto el enemigo usaba esas cosas para confundirnos, pero en realidad nosotros nos paramos, mi hermana y yo, fortalecidas en creyéndole al Señor, y hoy podemos decir que el Señor, él se fue con el Señor, amén. Entonces yo te animo para que no pierdas la esperanza. Te lo digo y te lo confirmo por experiencia, que el Señor puede cambiar ese familiar que está tan duro de corazón, que ese hijo tal vez rebelde, que toma no las mejores decisiones. Todo eso lo puede cambiar el Señor. Pero ¿cómo? La victoria está ¿en qué? En la oración. Cuando nosotros de verdad oramos y le creemos al Señor. Y en lo que nos toca obedecer al Señor, debemos de obedecerlo. Amén. Entonces, cada vez que escuches, para finalizar, cada vez que escuches esas voces cuestionándote, haz esa pausa y pregúntate, ¿de dónde viene esa voz? ¿Quién es el que me está hablando de esto? ¿Quién es el que me está cuestionando? ¿Quién es el que está tratando de robar mi identidad? ¿Quién es el que está tratando de decirme que haga las cosas a mi manera y no a la manera de Dios? Entonces es un ejercicio para hacer. Si Dios lo dice, lo hará. Y cuando tú lo haces, cuando tú das ese paso de fe, el Señor te va a respaldar, porque eso es lo que el Señor quiere ver, tu decisión. Inmediatamente que tú decides y escoges obedecerla, la palabra de Dios dice que vinieron ángeles. Cuando Jesús contestó de la manera que tenía que contestar, Satanás se fue. ¿Y qué pasó? Vinieron ángeles a servirle, ¿verdad? Lo mismo hacen. Los ángeles son ministros enviados por el Señor para ayudarnos, para abrir puertas. Entonces tú vas a ver la gloria del Señor poniendo personas en tu camino, mejor dicho, abriendo puertas en tu trabajo, viendo cambios radicales en las personas por las que tú estás orando, pero necesitas ser valiente y hacer tu parte. Entonces, en Juan 4, versos 13 y 14, Jesús conversaba con una mujer, la mujer samaritana. Y esta mujer toda su vida había saciado su necesidad en algo temporal. Y equivocadamente buscaba eso temporal, lo cual no la llenaba. Pero se encontró con el Señor, y miren lo que el Señor le dijo. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Si tú bebes de los ofrecimientos temporales y de suplir tus necesidades con lo temporal, tú vas a volver a tener sed. Dice más adelante, el verso siguiente, por favor. Volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré
no tendrás sed jamás. Si tú bebes de la solución y tomas la solución que el Señor te tiene, no vas a volver a tener sed, sino que el agua que yo le daré será una fuente, ni siquiera una gota, sino una fuente de agua que salte para vida eterna. Porque ¿qué va a pasar? Cuando tú ves al Señor actuar de esa manera, tú vas subiendo un escalón y vas subiendo otro y vas subiendo otro. Por eso es una fuente, no se va a agotar y va a saltar para vida eterna. Entonces mi invitación es que tú no adores, no te rindas a lo creado. Lo creado no te va a dar satisfacción. Ríndete al Creador, al único que te va a dar satisfacción. Amén. Yo le invito a que se coloque de pie y